El día de hoy vamos a ver un tema que nos afecta a muchas personas cuando estamos aprendiendo a programar de manera autodidacta y claro, muchas veces también entran en nosotros la ideología de que mientras más legible es mejor, mientras más legible tal. Y sí es cierto, obviamente, mientras más legible suele ser mejor, pero también tenemos que considerar el entorno de nuestro proyecto y cuánto afectaría que nuestro código sea completamente legible y utilizando obviamente técnicas de legibilidad malas. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero? Nosotros como programadores, cuando ya llegamos a cierta clase de sistemas que utiliza mucha gente, digamos, o que ya tenemos muchos usuarios, tenemos que considerar qué cosa sucede dentro de cada método que nosotros estemos utilizando. En este caso, a mí me pasaba mucho que, claro, yo decía que el código que vemos aquí era completamente correcto. ¿Por qué? Porque se entendía muy bien, porque se sabía qué cosa estaba haciendo cada filtro, etcétera. Pero claro, esto internamente hace iteraciones una y otra vez, lo que promueve, obviamente, que cuando nuestro programa tiene 100.000 usuarios, digamos un ejemplo, lo que va a hacer es iterar no 100.000 veces, sino una, dos, tres, cuatro veces. O sea, 100.000 por 4. Y aquí es donde entra muy importante la teoría, y es que tenemos, lo que vemos por aquí, nosotros cuando hacemos un programa podemos tener o a la uno, podemos tener o a la n o a la n cuadrado. ¿Qué significa? O a la uno significa que nosotros accedemos directamente al dato instantáneamente sin hacer ningún bucle ni iteración, lo cual sería ideal, pero obviamente no se puede en muchos casos. Pero en muchos otros sí, pero por flojera o porque, ¿para qué vamos a trabajar de más? No se hace. Entonces, esa ideología de que no se puede, de que, ¿para qué me voy a complicar la vida? Al final y al cabo nos termina convirtiendo en un programador, digamos, básico. Pero si nosotros nos centramos en estar intentando cada vez mejorar nuestro código, hacerlo mucho más eficiente, estamos convirtiéndonos en programadores más adaptados a cualquier entorno de desarrollo y que serán capaces de resolver cualquier problema de ineficiencia causada por los programadores que se quedan en el nivel básico. Entonces, nosotros lo ideal sería tener el O a la uno, pero muchas veces no se logra llegar al O a la uno porque no es posible, pero con el O a la N estamos también, digamos, bien. Pero ¿dónde ocurre el problema? El problema ocurre cuando estamos en O a la N cuadrado. ¿Qué significa O a la N cuadrado? O a la N cuadrado significa básicamente que nosotros iteramos no solamente cuatro veces, sino que internamente se hacen operaciones iterativas una y otra vez. Entonces ahí se convierte en de una manera exponencial. Digamos, por ejemplo, nosotros que queremos evaluar una lista de enteros y una lista de cadenas de texto utilizando el método contains. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lista de enteros, por ejemplo, tenemos una lista de números y tenemos una lista de textos, ¿ya? Vamos a dejar que la IA nos sugiera. Y nosotros hacemos un for y luego verificamos si es que el número es igual a tal número y lo imprimimos. Y si nosotros hacemos tal, y, o sea, la de texto y ponemos el contains como, miren qué es lo que sucede acá. Aquí lo que estamos teniendo es una iteración 0 en n. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos iterando solamente una vez y la verificación es directa. La verificación es un carácter que se verifica. Pero aquí, ¿qué sucede? Nosotros cuando utilizamos contains internamente, miren lo que sucede. Y es que hace este método, primero indexOf. IndexOf hace lo siguiente, que es básicamente string Latin indexOf. Y luego va por aquí. Y miren qué es lo que sucede. Hace un for. Luego un while si es que pasa tal cosa. Luego otro for por acá. Entonces es bastante costoso hacer un contains.
Entonces ustedes me dirán, pero si no hago un contains, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo ideal sería que intentes utilizar un tipo de contrato diferente a las cadenas de texto. ¿Por qué? Porque si tú utilizas, por ejemplo, un contrato como un enum, podrías utilizar el ordinal de este enum o una id que le pongas a este enum y definir esto en una lista y la iteración que era o a la n cuadrado se convierte en una iteración o a la n. Entonces, cuando tú tienes muchísimos usuarios que están constantemente verificando y verificando y verificando, ya te estás ahorrando hacer todas estas iteraciones, todas estas verificaciones, todos estos for que ves aquí una y otra vez. Entonces, con esto, tú ya estás mejorando tu código. Pero claro, obviamente, a veces cuando nosotros utilizamos el stream, lo utilizamos para poder hacer programación funcional. Todo bien, no pasa nada. Pero aquí nosotros vemos este código. ¿Y qué cosa es lo que realmente está haciendo que no sea legible? ¿Los filtros? ¿O que esta variable sea U? ¿Se dan cuenta de que hay otras formas de hacer que tu código sea legible? No solamente separando los filtros. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos teoría en el tema de variables, siempre se nos dice que las variables que nosotros escribamos deben ser autodescriptivas. Porque otro programador que vea nuestro código tiene que ser capaz de entender a dónde se dirige lo que está haciendo ese código, básicamente. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es utilizar el atajo, si en caso no queremos estar escribiendo una por una, bueno, Shift F6, y nosotros poner acá, por ejemplo, podemos poner usuario o user, ¿no? Para que se entienda un poquito, claro, pero acá creo no me está agarrando porque, claro, son diferentes filtros, pero igual un ratito nos toma hacer esto. Entonces, aquí ya es un poco más legible nuestro código. Pero ¿cómo evitamos estas iteraciones? ¿Ok? Lo que podemos hacer primero es juntar los filtros, obviamente. Ponemos aquí y ponemos un y quitamos este filtro. Y luego decimos acá nosotros, ¿es necesario pasar primero el mapa a to uppercase antes de verificar si es mayor a 3? No tiene sentido. Entonces, claro, acá también hay otro error. Y nosotros lo que tenemos que hacer es poner el otro i por aquí. Bueno, no, claro, está bien porque, claro, hace el to uppercase por acá. Pero sería de la siguiente manera. Así. Y .user.get nombre .len mayor a 3 y te evitas tener que hacer esto. ¿Ok? Entonces aquí te ahorraste. Claro, es un poquito, quizá un poquito menos legible. Pero si te das cuenta, mira lo que sucede si yo le pongo a la variable u. Se convierte en menos legible, ¿cierto? No se entiende mucho. ¿Por qué? Porque es una u chiquitita que se pierde al ojo humano. Entonces no se entiende mucho. Pero si nosotros escribimos user, mira que cómo cambia. ¿Cómo cambia esto? Entonces, te has evitado ahorita mismo, si tuvieras, por ejemplo, 100.000 usuarios en tu aplicativo, hacer 400.000 iteraciones en tal. Claramente, obviamente, si es en cada filtro irían bajando la cantidad, pero claro, igualmente estás haciendo, por ejemplo, si son 100.000, en el peor de los casos sería 400.000. Si no encuentra ninguno con ninguna condición que tú hayas puesto, pues vas a iterar entre todo. Pero al final si va encontrando, va reduciendo y por ejemplo en vez de hacer 100.000, estás haciendo 250.000, pongámosles, en el mejor de los casos. Entonces, ahí te estás evitando ya hacer simplemente de 250.000 a simplemente al momento en el que encuentre el usuario. Porque claro, va a pasar y pasa, claro, en vez de hacer 250.000, haces 100.000 como mucho. ¿Ok? Porque cuando encuentre un usuario que cumple con todas estas condiciones o todos los usuarios que cumplen con estas condiciones, va a simplemente a pasar al siguiente. Pero mire, fíjense que aquí hay un tema muy importante. Y es que nosotros, claro, aquí estamos causando un poquito más de interacciones, pero ¿cuál es el tema? Que nosotros estamos haciendo los tres filtros a la vez. Y miren, por ejemplo, si nosotros nos dejáramos así, va a filtrar la primera vez entre los 100.000 usuarios. ¿Ok? Porque claro, se podría confundir viendo de que, pero no, pero si acá estás haciendo la verificación peor, todavía no. Pero acá sí o sí tiene que filtrar en todos, o sea, tiene que pasar por todos. ¿Por qué? Porque tiene que ver que todos los usuarios activos, obtenerme todos los usuarios activos. Entonces,
Si nosotros directamente, en vez de hacer esto en la primera iteración, o sea, ¿por qué aumentar más iteraciones aquí abajo? ¿Por qué hacer otro filtro por acá? ¿Sabes? Iterar otra vez, por ejemplo, si hay 50.000 usuarios, estás haciendo abajo 50.000 iteraciones más. O sea, bueno, mínimamente, ¿no? 50.000 iteraciones más. Y luego otro filtro más, 26.000 iteraciones más o lo que sea. Entonces, aquí directamente pasas, obviamente, por los 100.000 usuarios, sí, vas a pasar por los 100.000 usuarios porque tienes que verificar todos para poder dar. Y simplemente es la única iteración que haces. Ya te evitas los 50.000 más, los 27.000 más y así. Entonces, así tú estás optimizando. Pero claro, aquí en la búsqueda ineficiente que tenemos por aquí, el siguiente ejemplo, también vemos lo siguiente, vemos que hay un problemón tremendo en la cantidad de filtros que usas y que la variable no se entiende, porque es P. Y tú dirás, pues P, ¿qué? Bueno, entonces, claro, yo puedo optimizar esto, ¿no? Puedo ponerlo de esta manera. Claro que miren por aquí que tech es un mal contrato, porque claro, o sea, deberíamos nosotros, claro, ¿cuál es el tema, chicos? Que en los siguientes videos nosotros vamos a estar viendo formas de optimizar y cómo se guarda la información de los datos en nuestros mapas, en nuestra memoria, etc. Manejo de memoria vamos a aprender en el siguiente video para también optimizar esa parte. Porque claro, acá nosotros estamos guardando cadenas de texto cuando realmente no es necesario. Porque nosotros podríamos tener aparte un diccionario de IDES y de ese diccionario nosotros poder obtener un entero o un byte, como queramos ver qué tantas categorías van a tener, y ahí nosotros hacer la iteración, pero también sería, por ejemplo, el uno en tal, ¿no? Entonces, claro, acá también tenemos un problema. Si nosotros hacemos de esta manera, al momento de llegar, estas dos iteraciones no son pesadas. ¿Por qué? Porque es una verificación de si uno es mayor que otro. Básicamente son dos operaciones de bits para poder obtener si uno es mayor que otro. Pero aquí en el equals, si hay un problema, porque nosotros si entramos a este método, nos damos cuenta que tiene un for y un if. Entonces, aquí nos damos cuenta que tiene un problema este método, pero pues, ¿cuál es la técnica que nosotros deberíamos utilizar acá? Es algo súper sencillo, tan sencillo como poner los métodos más pesados al final. ¿Por qué? Porque cuando tú estás utilizando el operador y, lo que está sucediendo es que si la primera condición se cumple, pasa a la siguiente. Si esta condición no se cumple, da igual, porque pregunta la siguiente, ¿es una I? Sí es una I. Entonces, como se tiene que cumplir obligatoriamente esta condición, no vas a pasar. Entonces, se quedó ahí. No continúa. ¿Ok? Entonces, claro, si tú pones primero el equals, lo que estás haciendo es hacer este equals en todas las cadenas de texto que tengas, o sea, en todos los productos que tú tengas en tu tienda. Y si tienes, por ejemplo, 50.000 productos porque eres Amazon, vas a tener un problema porque vas a iterar 50.000 a la n cuadrado en vez de iterar a O a la N nada más. Entonces, claro, ahí te ves un problema. Una vez que ya has filtrado que todos los productos que tengas acá, ya por ejemplo aquí ya no van a llegar, por ejemplo, 100.000 productos, van a llegar 20.000, van a llegar 10.000, 5.000, 2.000, yo qué sé. Y ya en 2.000, ya bueno, te tienes este temita, ¿no? Pero claro, podrías optimizarlo aún más. Pero pues ahí lo tienes. Si eso es lo que tienes en tu sistema, pues muy bien. Y ahora aquí mejoramos la legibilidad utilizando una variable que se entienda. ¿Ven la diferencia? P, que no se entiende mucho, se pierde, pero ponemos precio y se entiende perfectamente. Entonces, aquí nosotros mejoramos la búsqueda ineficiente a ser una búsqueda más eficiente. Acá tenemos otro ejemplo, ¿ok? Pero pues este es un mejor ejemplo aún que el que ya tenía preparado, porque claro, uno mejora su código una y otra vez, ¿no? Entonces, aquí espero que les haya gustado, chicos, esto, porque es una serie de videos que quizá voy a intentar expandir un poco más. Y espero que les guste porque esto al final son consejos que a mí me hubiera gustado ver o recibir cuando empezaba a programar porque cometía muchísimo estos errores. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.